Cordial saludo a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio del Grupo de Estudio de Familia. Les agradecemos por conectarse este mes nuevamente a este espacio y por acompañarnos cada jueves, cada último jueves de mes en estos espacios del conversatorio. Les recordamos que que este encuentro está siendo grabado para generar la memoria del encuentro y para que posteriormente ustedes lo puedan compartir, lo puedan revivir, puedan sacar material si es del uso para ustedes, recordándoles que este material se le envía a todos los inscritos y a los participantes del evento. Les pedimos por favor a quienes están participando desde la escucha que mantengamos el tema de las cámaras y los micrófonos apagados para conservar, digamos, un espacio de buen internet para que podamos disfrutar de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener un espacio, pueden ir en el chat generando inquietudes, preguntas, lo que les va generando este espacio. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Luz Marina Villa para que oficialice el comienzo de este encuentro del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. A todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, a las habituales y a las que se sienten motivadas a conectarse en esta conversación que hoy nos invita a reflexionar sobre el amor familiar. En nombre de la Federación Antioqueña de ONG y de su equipo coordinador del Grupo de Estudio de Familia, les damos la más cordial bienvenida. El Grupo de Estudio de Familia se creó después del Congreso Internacional de Familia en el año 18 y su propósito es convertirse en un espacio habitual que ofrecemos una vez al mes, los últimos jueves de 10 a 12, para socializar, ¿sí?, desarrollos relacionados con el conocimiento, las investigaciones, ¿sí?, los análisis, ¿sí?, las recopilaciones y las experiencias en torno a lo que tiene que ver con una realidad contundente, ¿sí?, importante en nuestra sociedad, que es la familia. Este grupo está coordinado por dos universidades, la Universidad Uniminuto, la Fundación Universitaria Luis Amigó, y dos entidades federadas, la Sociedad San Vicente de Paúl y la ONG IPS Centro Persona y Familia, de la cual soy directora. Este grupo ha venido trabajando desde su inicio 4 ejes temáticos en su plan de trabajo. El que tiene que ver con la legislación, las políticas públicas, los planes, programas y proyectos estatales de gobierno que impactan a la familia, que la incluyen, ¿sí?, que la acompañen. Hemos también podido abordar interesantes temáticas, producto de investigaciones con diferentes enfoques, ¿sí?, de investigación que aportan a las narrativas, ¿sí?, a los relatos que desde el método científico nos permiten conocer y comprender las dinámicas familiares en su contexto. También hemos logrado invitar organizaciones que dentro de sus marcos institucionales nos ofrecen modelos institucionales concebidos con criterios conceptuales y metodológicos para trabajar con la familia desde los territorios o desde el marco institucional. Y también hemos logrado invitar las realidades contemporáneas con personas
que nos ayudan con sus análisis y sus posturas críticas a conocer lo que pasa en la actualidad, ¿sí? Con la formación de los sujetos humanos y con ese entorno que los acoge y los protege, que se llama familia. Vamos a dedicar este conversatorio del día de hoy a celebrar el Día Internacional de la Familia. Por Naciones Unidas se decretó el 15 de mayo como día para recordar, para conmemorar, para pensar y para simbolizar lo que en la cultura significa ser familia. Y para ello hemos invitado a dos personas que desde sus lugares y su trayectoria nos han aportado desde lógicas diferentes, ¿sí? Desde su formación, ¿sí? Disciplinaria, desde su quehacer investigativo, profesional, desde la academia y desde el marco de las políticas públicas. Nos van a conversar en el día de hoy sobre un tema que necesita ser nombrado con un relato, ¿sí? Que nos permita problematizar, ¿sí? Interrogar, resignificar lo que significa el amor familiar. Es necesario en esta contemporaneidad, ¿sí? Dejar a un lado la obviedad en temas que son inherentes a nuestra naturaleza, ¿sí? Y que han estado actuando como el supuesto fundamental para justificar la unión entre dos personas que se aman y el amor filial sin mediar conversaciones que permitan elevar las emociones a un nivel racional para poder aprovecharlo como un recurso poderoso que no solamente nos vincula, sino que nos permite crecer, autoconocernos, que nos permite relacionarnos con el otro, ¿sí? Bajo los principios que hoy proclama nuestras políticas públicas, ¿sí? De equidad, de respeto, de dignidad, de diferencia. Vamos entonces a escuchar hoy a María Cristina Palacio, una persona que nos ha acompañado en los momentos más importantes, ¿sí? De el proceso que ha tenido el tema de familia desde que surgió como tema de agenda pública, de agenda política, desde la academia, con sus investigaciones. María Cristina es socióloga, máster en ciencia política de la Universidad de docente de la Universidad de Manizales, persona que actúa como referente desde su disciplina, como un referente a nivel nacional e internacional en temas de familia. Va a estar acompañada de Lorena Valencia Montoya, que actuará como moderadora de este conversatorio. Lorena, tuve la suerte de conocerla cuando era la líder del equipo de política pública del municipio de Medellín. Ella es psicóloga, magíster en educación y desarrollo humano, con amplia experiencia en políticas públicas de infancia, familia y equidad de género. Vamos entonces a conversar con ellas desde nuestra escucha. Vamos a conversar con ellas desde nuestra reflexión y desde nuestras emociones. Al final esperamos
que ustedes expresen sus comentarios, sus preguntas y ampliemos esta conversación hasta en el tiempo que tenemos para este conversatorio de 2 horas, que generalmente es lo que nos llevamos, para que podamos aprovechar en los mejores términos este encuentro. Muchísimas gracias, María Cristina y Lorena, por estar hoy entre nosotros, y te damos la palabra, Lorena, para que inicies el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en nombre de la Federación y del equipo coordinador. Gracias. Muchas gracias, Luz Marina, por abrir este espacio, por abrir estas conversaciones necesarias, aunque a veces incómodas, pero que nos dan siempre mucho que pensar alrededor de quienes hemos estado interesados, y yo diría casi que retados, a pensar el tema de familia, pensarlo desde la construcción histórica, social y política que se ha hecho, que muchas veces poco tiene que ver con aquello que hemos concebido desde un lugar natural o naturalizado, por decirlo de alguna manera. Para mí es un placer acompañar esta conversación con la profe María Cristina, a quien admiro mucho y quien con sus debates y sus propuestas me ha dado muchísimo que pensar para el trabajo que he desarrollado específicamente en la ciudad de Medellín con el tema de familia. Así que bienvenida, profe. Es un honor para mí estar aquí con usted y bueno, y abrir este espacio de conversación que yo llamaría que justo sería una conversación saboreada. Y digo que es saboreada porque justo cuando nos encontramos allí alrededor de una mesa, de un espacio de encuentro para conversar sobre lo que nos genera no solamente interés o movimiento cognitivo, sino que también moviliza emociones, creo que lo empezamos a sentir y a disfrutar de una manera diferente. Así que bienvenida. Yo sé que a usted le gusta mucho denunciar su lugar, desde donde ve el mundo y desde donde ha construido no solamente el repertorio teórico, sino también la experiencia subjetiva de familia. Así que yo quisiera abrir este espacio para que usted nos contara justo ese lugar de enunciación desde el cual nos genera y nos posibilita la palabra el día de hoy, para que de alguna manera quienes estamos aquí presentes nos marquemos desde allí y vayamos comprendiendo un poco esas interpretaciones que se generan con esos planteamientos que empezamos a poner sobre la mesa el día de hoy, que espero que nos vayamos con ellos y que los sigamos pensando. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por esta apertura. Yo quiero comenzar diciendo de lo que significa una condición actual, que es el de la desterritorialización y la descorporización. Yo estoy hablando desde Manizales. Yo sé que hay mucha gente que está conectada en este momento desde diferentes lugares, pero eso es parte de otro tono, de otro acento, de los procesos conversacionales que queremos provocar en este momento. Quiero empezar agradeciéndole a Luz Marina, primero que todo, porque ella me ha brindado toda la confianza y la credibilidad desde hace mucho tiempo, y espero con estas reflexiones aportar al debate, a la reflexión, a la conversación sobre un tema tan complejo y tan poroso como es el asunto y la cuestión familiar. Por otra parte, gracias a ti, Lorena, por acompañarme, porque construyamos entre las dos esta dinámica conversacional, más allá de una conferencia magistral, que me parece que es mucho más enriquecedor poder hacer todo un intercambio, una interacción, una construcción desde el debate, desde la reflexión sobre el tema de familia. En ese sentido, también quiero agradecerle a la Federación Antioqueña de ONGs porque insisten, porque son un elemento institucional muy significativo en el tema de familia desde el marco de la institucionalidad, no solamente en términos de la provocación, del seguimiento de ese asunto público que es el tema de familia, sino también estos escenarios de invitar a reflexionar y a pensar sobre familia.
Y por último, quiero agradecerle precisamente a las personas que están conectadas por su capacidad de escucha para movilizarnos en esta reflexión. Tú me preguntabas ahora como desde dónde va a ser mi lugar de enunciación. Luz Marina lo mencionaba ahorita, y yo voy a partir de que lo que se habla, lo que se enuncia, lo que se plantea no es neutral. Particularmente no comparto la neutralidad valorativa, como lo dice una línea, digamos, de análisis sociológico y demás Weber, o tantos maestros que desde la filosofía nos han mostrado que el conocimiento, que la construcción, que la palabra tiene una intencionalidad social, tiene una condicionalidad histórica. Es decir, tenemos que situar lo que hablamos en esos contextos y mucho más en el tema de familia. Entonces, desde ahí voy a hablar desde mi formación sociológica, pero no solamente desde mi formación sociológica, sino desde mi visión, digamos, de sospecha. Muchas veces en mis ejercicios académicos se lo digo a los estudiantes, yo soy sospechosita, y soy sospechosita porque interrogo los hechos, interrogo qué hay detrás de los hechos. Es una provocación de esculcar. Y aquí voy a contar algo, cuando Luz Marina me invita a este conversatorio sobre el amor familiar, conversamos sobre eso y yo digo, bueno, ¿qué pasa con el amor familiar? Es decir, ¿cómo se sitúa? ¿Cómo voy a situar la conversación en torno al amor familiar? Y desde ahí precisamente empiezo a generar la sospecha. La sospecha no es la duda, la sospecha es la capacidad de preguntar, de interrogar, de esculcar qué hay detrás de esa enunciación del amor familiar, que tiene unas raíces históricas, que tiene unas raíces culturales, y ojo con esto, una raíz eminentemente política. Y cuando yo estoy hablando de una raíz política, no estoy hablando de un asunto de confrontación ideológica o de cuestiones electorales, sino que el tema de familia, y esto yo lo vengo trabajando hace mucho rato, es decir, hay que politizarlo, hay que politizar el amor. Desde ahí, esa sospecha que tengo yo tiene una finalidad y tiene un propósito, y es de aportar, y aquí voy a hacer un parafraseo de Martha Nussbaum, a construir colectivamente un buen vivir juntos. Es decir, es que un buen vivir juntos es un resultado y es un proyecto y es una resonancia de los compromisos y del ejercicio de ciudadanía. Y desde ahí también ese buen vivir juntos, parafraseando a Martha Nussbaum, tiene que ver con una tarea inmensa que tenemos desde la dimensión humana, y es construir un sentido de vida de reconocimiento a la diversidad y de inclusión a la diversidad. Entonces, un poco desde ahí voy a enunciar este argumento del tema de familia. Ok, profe. Escuchándola, me vuelvo a preguntar algo que ya también hace algunos años me vengo preguntando en este ejercicio, y es que si bien quienes trabajamos en el tema de familia hemos ido construyendo repertorios académicos y cognitivos al respecto, hay algo que yo he visto que nos transita todo el tiempo, y es esa construcción subjetiva de lo que es familia. Todos tenemos una experiencia subjetiva de familia, y en esa medida lo vamos poniendo en estos escenarios de encuentro y en esos escenarios públicos y políticos que nos permiten y nos invitan a construir desde allí, y realmente no estamos despojados, y de alguna manera lo que estamos sentando en estos espacios es una postura política. Una postura política que se deriva de esa construcción subjetiva y también de ese mundo de la vida que hemos ido construyendo en sociedad. Mira, Lorena, tú tocas algo que es profundamente significativo, y no solamente para el análisis de familia, sino también para el lugar que tiene familia en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda política. Y desde ahí argumento todo el planteamiento de la politización del tema de familia. Primero que todo, y tú anotabas algo en el primer planteamiento que hacías, y es de que si hay algo, digamos, cercano a los seres humanos, si hay algo cercano, si hay algo que nos invade, que nos acompaña permanentemente,
es el tema de familia. Sea desde que tengamos una buena referencia, una mala referencia, yo no le quiero poner la connotación moral de bueno o de malo, pero tenemos una conexión con el mundo familiar, por acción o por omisión, porque la tenemos o porque no la tenemos, más allá de la experiencia. Y esa referencia que tú hacías de la construcción subjetiva es fundamental, es fundamental. Esa primera experiencia y esa experiencia básica del tema de familia atraviesa el mundo de la subjetividad. Y atraviesa el mundo de la subjetividad no desde el punto de vista de la condición de voluntad o de elección, sino desde allí hay dos sociólogas inglesas, Mary McIstow y Michelle Barrett, que dicen que precisamente los seres humanos iniciamos ese proceso de construcción de humanidad en el mundo familiar. En el mundo familiar se inicia, pero cuando estamos hablando del mundo familiar, yo no estoy hablando de la familia nuclear, estoy hablando de la familia como categoría genérica, es decir, que atraviesa tiempo y espacios. La denominación de familia no es necesariamente asociada con la familia nuclear. La construcción de la familia nuclear es una construcción histórica, es una construcción que está vinculada al tiempo de la familia, de la sociedad moderna, y ahorita lo podemos desarrollar un poco. ¿Y por qué quiero iniciar con esta reflexión histórica? Porque es que tenemos que saber de dónde venimos, como dicen muchos autores de la antropología y de la sociología. Para saber quiénes somos necesitamos saber de dónde venimos, porque no somos el producto espontáneo, es decir, somos construcciones históricas, sociales, culturales, que estamos situados. Entonces, el tema de familia, por eso tan poroso, tan resbaloso, tan jabonoso que es el tema de familia, porque está imbuido de ese mundo emocional, porque está imbuido de la proximidad, porque está imbuido de esa dimensión de la subjetividad, es lo que necesitamos hacer visible. Desde ahí yo lo quisiera poner como un riesgo que quiero llamar la atención, y es de que si bien el mundo familiar y la experiencia de la vida familiar es subjetiva, no podemos quedarnos entrampados en la intuición ni en el sistema de creencias. Es decir, yo no puedo juzgar, proyectar, poner mi experiencia subjetiva como si fuera buena o mala para las demás personas. Es decir, es una experiencia de vida que la tengo que someter a una concepción de familia, no a una creencia, no a una creencia, sino a una concepción. El tema de familia ya tiene un lugar en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo del conocimiento científico. Desde ahí también complemento la referencia que tú me hacías ahora en términos de autores, es que el tema de familia hunde sus raíces en la filosofía griega. En la filosofía griega, Platón, Aristóteles, Heráclito, como formadores que aportaron a la consolidación de la sociedad judeocristiana y a la cultura occidental. Es decir, si uno esculca un poco, ahí está el tema de familia, pero no la familia nuclear. Es decir, está el tema de familia como una forma de organización humana, como una forma de habitabilidad humana. Es decir, nada que ver con esta visión actual, moderna o contemporánea que tenemos del tema de familia. Hay autores, sobre todo para las personas que quieran indagar un poco en términos de Platón, de Aristóteles, de Heráclito, de Martha Nussbaum, de Eva Illouz, que es una socióloga israelita, de André Breton, de Norbert Elias, de Antonio Damasio, de Mauricio García Villegas. Es decir, hay una cantidad de autores que pueden dar un soporte a la reflexión del tema de familia, que precisamente eso es lo que necesitamos, ir develando, ir poniendo en sospecha lo que se plantea en este momento en familia. Profe, con eso que usted acaba de decir, ¿podríamos señalar o inferir de alguna manera que al ser la familia una construcción sociohistórica, la familia es a su vez un lugar y un tiempo para algo? Es lugar y tiempo. Sí. Y en esa medida es posibilidad. Muy bien, Lorena. Mira,
hay una cuestión que yo quiero también, un poco como en el ejercicio pedagógico y en el ejercicio académico, es muy importante poner en primer lugar como una especie de glosario, es decir, desde dónde vamos a hablar, como categorías, o sea, qué estamos entendiendo por emociones, qué estamos entendiendo por amor, qué estamos entendiendo por familia, qué estamos entendiendo por organización familiar, para que las personas que nos están escuchando sepan también, no solamente el lugar de enunciación desde el punto de vista del conocimiento, sino desde el punto de vista de las categorías. Cuando estamos hablando de emoción, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando estamos hablando de amor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y lo voy a hacer muy rápidamente para dar lugar, digamos, a la pregunta que tú estás haciendo. Primero que todo, yo quiero poner la emoción como una energía vital. La emoción es una energía vital y es una energía vital que tenemos todos los organismos vivos. La emoción tiene una base biológica en todo el sistema nervioso, el sistema neurológico, es decir, el sistema nervioso es el soporte, digamos, de la emoción. Pero no nos podemos quedar ahí, porque ¿qué pasa específicamente con las emociones humanas? Porque no voy a hablar de la emoción como organismos vivos que está presente, sino que me voy a referir fundamentalmente a la dimensión de la emoción humana. Y Marta Nussbaum lo plantea y André Breton lo plantea, y bueno, los referentes que dije ahorita. Las emociones humanas no se quedan en la base biológica. Las emociones humanas son el equipaje cultural de la trayectoria histórica de la humanidad. O sea, no podemos hablar de las emociones en abstracto. Estoy hablando de emociones humanas. Tenemos que hablar de las emociones humanas situadas históricamente. Desde ahí, esa característica de la emoción es ¿cuál? La característica de la emoción es que la emoción es de corto tiempo. Tiene un ritmo muy rápido, pero es de corto tiempo, la emoción. Desde ahí, yo voy a retomar algo de Marta Nussbaum y de Mauricio García Villegas y de Antonio Damasio, cuando hacen una clasificación de lo que se podrían considerar las emociones básicas y las emociones de segundo orden o emociones morales. En las emociones básicas o primarias están que están incluso esas emociones están vinculadas con la seguridad y con la, digamos, como con la angustia existencial que tienen todos los seres, en este caso los seres humanos. Entonces, ¿qué emociones tenemos? Tenemos el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza, la amenaza, el dolor, por citar algunas. Es decir, son emociones básicas. Los animales sienten miedo. Los animales sienten amenaza. Es decir, lo peor que hay con un animal que está en celo o que está con la cría es acercarnos porque se siente amenazado. Los seres humanos también tenemos esas emociones básicas o emociones primarias. Y las emociones secundarias o emociones morales son las que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con expresiones de la venganza, del odio, de la compasión, de la repugnancia. Es decir, esas emociones son construcciones culturales. Y aquí yo voy a contar muy corto una historia analítica y crítica que hace Norbert Elias, un sociólogo alemán, y él empieza a plantear cómo una de las bases emocionales de la sociedad moderna fue la regulación de tres emociones, y la regulación del asco, la vergüenza y la repugnancia. ¿Y cómo se regula? Y se regula con equipajes culturales de la sociedad moderna y equipajes y herramientas de la sociedad moderna, como son el tenedor, como son la pijama, que son herramientas precisamente para regular, para no comer con la mano. El pañuelo, que es otra herramienta que señala Norbert Elias, es precisamente para darle una pauta de higiene y controlar la repugnancia. Las cosas que podemos ver hoy, es decir, ¿por qué nos da asco que una persona no use el pañuelo? ¿Por qué nos da asco que una persona coja la comida con la mano?
¿por qué nos da asco una persona que no se asea bien? Es decir, eso son construcciones emocionales de la sociedad moderna. Es decir, que aparecieron clarito desde el siglo XIV, siglo XV. O sea, aquí estamos rompiendo con esa visión de que las emociones son naturales. Las emociones tienen una base biológica, pero sus contenidos, su construcción es precisamente sociocultural. Lo mismo, y Mauricio García habla de las emociones tristes, particularmente considero que son más emociones fúricas, hablando de la base griega, de las furias, la rabia, el odio, la venganza. Una cuestión es el odio que se marcaba en las guerras del Peloponeso, al odio que se está marcando actualmente en todo este proceso de las guerras del siglo XXI. Entonces son expresiones emocionales distintas. Entonces, preciso que esos contenidos emocionales son construcciones culturales que están situadas históricamente. Con relación a los sentimientos son de larga data, los sentimientos son de largo ritmo, es decir, los sentimientos ya tienen que ver con experiencias relacionales y vinculantes. Eva Illouz dice que mientras la emoción siempre es generada por un elemento de otredad externo, el sentimiento es parte constitutiva de las experiencias interaccionales, se van sedimentando, se van consolidando. Y cuando estamos hablando de sentimientos, estamos hablando también del amor, porque el amor es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es un sentimiento. Y aquí también voy a hacer una distinción entre el amor y amar, porque el amor es la categoría genérica, el amar es la forma como materializamos el amor. Entonces, desde ahí, mientras que el amor es un sustantivo, el amar es un verbo. Y el amar es un verbo que implica acción y acción de relación. No necesariamente podemos amar a alguien y ser recompensados por ese alguien o por ese algo. No, es decir, pero el amor es un sentimiento. Y desde ahí también hay una cosa muy significativa, y aquí lo voy a empatar con el planteamiento que tú hacías y la pregunta que me hacías, y es de que el amor familiar no viene en los genes. El amor familiar es también una construcción histórica. Y yo voy a poner cronológicamente la construcción de ese amor familiar entre el siglo XII y el siglo XIX. Es decir, es un tiempo largo donde se configuró esa narrativa social sobre el amor familiar. Es decir, antes no había, y esto no apareció de la noche a la mañana, ni vienen los genes, ni está inherente al parentesco o a esa visión naturalizada del parentesco que tampoco lo es. Joan Bestar habla del parentesco como construcción cultural también. No es la sangre, no son los fluidos humanos, no es la sangre y el semen lo que vincula, lo que transita el amor familiar. Si el amor familiar fuera naturalizado, si el amor familiar estuviera inherente en los genes de los parientes, de los integrantes de la familia, saben que ahí esto lo dejo para la reflexión. No existiría la violencia familiar, no existiría el maltrato familiar, no existiría todo este asunto de complejidad de las problemáticas de abandono, de maltrato, de violencia que existe en el mundo familiar. Entonces, este elemento de considerar que el amor familiar es inherente es muy poroso, es muy jabonoso. Además, el amor a mí me llama mucho la atención porque el amor se pone como, el amor familiar se pone como un dispositivo que abarca todo. Y resulta que no. Es decir, el amor es construcción. Muchas veces lo dije y lo he dicho, y es que los consultorios de los psicólogos, psicólogas como tú, de los terapeutas, de los psiquiatras, está llenísimo de los secretos familiares. Está llenísimo de que consultantes llegan y le dicen al terapeuta o a la terapeuta, ¿sabe qué? Es que yo no quiero a mi mamá. ¿Sabe qué? Es que yo no quiero a mi hijo. Es que no me lo soporto. Entonces, desde ahí, esos secretos que son, ¿qué están poniendo sobre la mesa? ¿Qué están haciendo visibles? Esa complejidad, esos dilemas, esas paradojas.
porque el amor familiar se ha instalado, se ha instalado. Pues no sé si tienes otra pregunta o agarro, digamos, la reflexión sobre esa construcción histórica. A mí me llama mucho la atención qué nos entrega Grecia. Grecia nos entrega diversos amores. Si leemos el banquete de Platón, y si leemos Aristóteles en la política, en el texto, en uno de los textos clásicos de él y específicamente en la política doméstica, se identifican unos tipos de amor que los quiero señalar. Señalan el eros, el amor del eros, que es el que tiene que ver con la sexualidad, con el deseo, con el placer, y hablan de amor, pero es también una emoción, Hablan del estorgé, el amor del estorgé, que es el amor afraternal, que es el amor comprometido, la expresión de la lealtad. Es muy interesante ver cómo Aristóteles habla del amor como filia, como aproximación, como amistad. Por eso lo que yo les decía inicialmente es que si se habla del amor familiar, no es la familia nuclear que tenemos aquí, este relato que nos han instalado desde el ordenamiento hegemónico. No, familia es otra cosa, de cómo ha transitado históricamente la denominación de familia. No es la familia nuclear. Se habla del amor de la filia, que es el amor al prójimo, el del respeto, el del reconocimiento. Se habla del amor del ágape, que es el del sentimiento del bienestar. Todo esto nos lo aporta Grecia. Grecia nos aporta esa clasificación de diferentes amores, que tiene que ver con ese buen vivir, que Marta Nussbaum lo retoma después, ese buen vivir precisamente en la sociedad griega, que es la base de la ciudadanía, que es la base de la democracia. Hay algo que con estas herencias, digámoslo así, con estas herencias de la filosofía griega y del planteamiento griego, yo quiero poner un primer elemento también de la politización del amor en la trayectoria histórica de cómo se configura el amor familiar. Y el amor familiar se configura, y lo decía ahora, cronológicamente entre el siglo XII y el siglo XIX. Y ahí, ¿cómo se configura? Primero, desde un dispositivo de poder de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es el centro, es el eje del poder político, del poder social, del poder económico, del poder de control social desde la Edad Media, precisamente hasta el siglo XIX. Hay algo muy interesante, yo no soy historiadora, pero me parece que la historia aporta elementos para entender y para comprender por qué estamos hablando hoy de amor familiar. ¿Qué es lo que significa hoy hablar del amor familiar? Y resulta que hay un primer lugar de restricción en el siglo XII, la Iglesia Católica, que restringe, que empieza a prohibir el amantazgo, el concubinato, porque es que hasta el siglo XII el amantazgo y el concubinato eran soportes del matrimonio monogámico, tenían una validación social y empieza precisamente a hacer control, empezando desde los papas. Los papas tenían su esposa, tenían su amante y tenían sus concubinas, los papas de la Iglesia Católica. Entonces, desde ahí empieza precisamente ese control, como también empieza el control frente a los hijos e hijas habidos fuera, o sea, empieza a configurarse la figura de la bastardía, el bastardo, la bastarda, que tanta implicación social y moral ha tenido, incluso lo sigue teniendo, aunque ahora la legislación no habla de los bastardos, sino menos mal de hijos e hijas, pero ya le quitaron todas esas connotaciones moralistas puestas por la Iglesia. María Cristina. Sí, dime. Con eso que estás diciendo, hay una cosa que me parece muy importante como empezar a señalar ahí, sobre todo con esas limitaciones y también imposiciones o casi que tecnologías de control, como retomando a Foucault, que nos ha dado la Iglesia como institución, es social alrededor de esos vínculos que se tejen, especialmente porque es la oportunidad para seguir cuestionando y seguir poniendo en sospecha
esa frase que escuchamos diariamente de que todo tiempo que todo tiempo pasado en la familia fue mejor. Sin embargo, esa figura de la bastardía nos dice, venga, aquí hay otras cosas que están pasando. Y yo me voy a permitir leer un fragmento cortico de un texto de Tomás Carrasquilla, que escribió a principios del siglo XX, para decirnos cómo esas relaciones familiares, cómo esos vínculos están atravesados por esos otros factores que nada tienen que ver justo con el amor. Entonces resulta que estaban en una noche comiendo, llegan unos invitados a una casa y le preguntan a una de los familiares por qué no estaba reunida en la mesa. Y ella responde, no, niña preciosa, como nosotros no éramos nietos por sacramento, no nos sentaban en la mesa de la abuelita y del señor vicario. Comíamos a manteles, eso sí, pero el mes aparte. O sea, si ni siquiera, cierto, te han reconocido desde la iglesia, no tienes derecho a compartir la mesa común, que de alguna manera me está dando cuenta del vínculo que existe entre quienes son llamados familia. Mira, Lorena, es preciosa la referencia que tú estás haciendo. Y precisamente eso marca ese punto de reflexión. Es que me devuelvo al asunto de familia. Es que yo me devuelvo, yo me quiero devolver al tema de familia. Es que como la familia, León XIII, en el siglo XIX, determinó y declaró el matrimonio como sacramento y declaró la familia como la Sagrada Familia. Entonces, es un hecho político que marcó precisamente toda esa hegemonización de la familia nuclear. Y una hegemonización que venía de antes. Es que Erasmo de Rotterdam lo plantea en los coloquios familiares, entonces es todo el lugar de la mujer esposa. Entonces, y llama a la mujer esposa para que atienda adecuadamente al marido, para que no se vaya a desfogar sus humores en otros lugares. Entonces, ahí empieza a sacramentalizar a la esposa madre. Después llega Juan Jacobo Rousseau y hace visible a los hijos y a las hijas. Y León XIII, ¿qué hace? La familia nuclear sagrada sacramentalizada. Entonces, todo aquello que no corresponde a esa sacramentalización es que es señalado, es condenado, es negado, es invisibilizado. Y voy a retomar, aunque lo pongan a manteles, no pueden compartir la mesa sacrosanta del Padre. Entonces, desde ahí, indiscutiblemente, es muy interesante ver, pues particularmente veo que la familia nuclear se instala como modelo hegemónico, se instala por un poder político. Entonces, desde ahí, todo aquello que no corresponda a ese modelo nuclear indiscutiblemente es señalado moralmente. No solamente la bastardía, la moza, tan cercano en Antioquia, que es parte de esa figura del concubinato, del amantazgo, es decir, que tiene también un sabor de una crítica frente al dualismo de género muy complicado y que tiene que ver con esa estructuración patriarcal de la familia nuclear. Y cuando yo estoy hablando, y no solamente de la familia nuclear, sino de la familia en términos genéricos, porque tenemos una sociedad patriarcal. Y la sociedad patriarcal no es la superioridad del hombre sobre la mujer desde el dualismo de género, es precisamente el lugar de poder del padre, real o simbólico, quien lo asuma, es decir, más allá del dualismo de género. Entonces, desde ahí, volviendo a eso, la familia, y hablo de familia como familia nuclear, porque ahí hay otro asunto, y es el asunto de la negación a la diversidad. A la negación, si hay algo diverso en el mundo social, y ese ha sido un planteamiento de hace bastante rato que he hecho, si hay algo diverso en el mundo social es la familia. La familia. Independientemente de su organización, independientemente que sea familia nuclear, que sea extensa, que sea monoparental, si hay algo diverso en el mundo social es la familia. ¿Y en qué consiste la diversidad? La diversidad consiste, primero, no por línea jerárquica,
pero sí para enunciar esa diversidad. Somos diferentes desde los lugares parentales. Y cuando yo hablo de que somos diferentes desde los lugares parentales, es que una cosa es ser la mamá y otra cosa es ser la abuela o la suegra o la hija mayor o la hija del medio o la hija menor. Otra cosa es ser el papá, el suegro, el cuñado. Es distinto, es decir, echémosle cabeza a los lugares parentales. ¿Qué más hay de diversidad? No solamente el parentesco, la orientación sexual, el género, y cuando estoy hablando de género no estoy hablando del dualismo de género, más allá del dualismo de género, porque hay una diversidad enorme y muchos oyentes, empezando por ti, lo deben saber que tiene una formación y es expertísima en género. Entonces, desde el dualismo, desde las subjetividades, desde las orientaciones sexuales, desde sus propias trayectorias. Es decir, es que pónganle atención y ese asunto de la unidad y de la unión familiar como una masita de arepa que no tiene ningún lunar por ahí, olvídese. Es decir, hay unas construcciones desde la diversidad al interior de la familia. Y aquí yo quiero aprovechar algo y es hacer una distinción entre la relación y el vínculo para seguir con la línea de las emociones. Es decir, la relación, al menos desde la propuesta analítica que yo tengo, y es que la relación conecta, la relación establece precisamente esos conectores, esos enlaces. Entonces se habla de relaciones familiares, claro, y las relaciones familiares hay que distinguirlas también. Una cuestión es la relación conyugal, otra cuestión es la relación progénito-filial. Y en la relación progénito-filial hay que distinguir la relación materno-filial y paterno-filial, como la relación parental extensa. Es que no es lo mismo hablar de la relación de la abuela o del abuelo con el nieto o nieta que hablar de la suegra con la suegra o el cuñado o quien sea desde el punto de vista de las relaciones parentales extensas. Entonces, son distintos los lugares. Desde ahí, ¿cómo se construyen los vínculos? Entonces, los vínculos es la forma y es la manera y es el proceso y es el movimiento emocional y afectivo de construcción de esa relación. El vínculo es como una especie de cemento, es el cementico de la relación. Y lo voy a poner así, el amor, es que el amor no es porque de pronto yo vi que yo quería querer a mi papá o quería querer a mi mamá. No, esto no es un asunto de querer, esto es un asunto de construcción. Es que vuelvo, insisto, y voy a poner un ejemplo que muchas veces lo he dicho en clase, y yo pongo el ejemplo de cómo se construyen los relatos a través de los medios de comunicación, y en este caso las telenovelas. Las telenovelas tienen un efecto ideológico profundo. Las grandes narraciones de las telenovelas tienen que ver con dramas familiares de ausencia, de presencia, de violación, de los secretos, hay una escritora que, a propósito, tenemos un club de lectura con una profe de la Universidad de Antioquia, María Isabel Uribe, encantadora, con otra profesora de la Universidad Nacional, que están haciendo el doctorado en estudios de familia aquí en la Universidad de Caldas, y hay una mujer, una escritora argentina que se llama Catalina Piñeiro. Entonces, donde ella hace visible los secretos familiares y las tragedias y los dramas familiares. Entonces, ¿desde dónde? Sí hay una relación, pero ¿cómo se construye el vínculo? Y ese vínculo de amor, de desamor, que es el mundo afectivo, es el mundo emocional de la vida familiar. Es que no es que estamos todos en el mismo lugar y que respondemos a los mismos intereses. No, los intereses son de orden individual. Los beneficios es lo que se negocia, lo que se tiene que concertar, negociar y acordar, porque es que el mundo familiar hay que politizarlo. Yo tuve una anécdota una vez, hace muchos años que estaba en Medellín, cuando yo empecé a hablar de la politización del amor y la politización del tema de familia, y alguien me decía, María Cristina, usted está en contra del amor. Yo le dije, yo no estoy en contra del amor, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que hagamos una construcción
desde la valoración del amor como un compromiso, como una responsabilidad, y que la tenemos que alimentar todos los días. La tenemos que alimentar. Indiscutiblemente, así como empieza, también se puede acabar, pero no es la tragedia. Construyamos responsablemente eso. Entonces, desde ahí un poco, lo que quiero señalar con esto es que el amor familiar no es per se, no está en los genes. El amor familiar es una construcción y no es un homogéneo, porque eso es parte de las interacciones entre esos lugares, entre los sujetos que somos agentes y agenciamos desde el mundo familiar esa construcción afectiva. No sé si con esto daría cuenta de lo que me estás preguntando. Sí, María Cristina, de hecho quisiera como poner esa tesis que acabas de enunciar, este asunto, el amor familiar no se decreta, ¿cierto? Ni siquiera por el vínculo ni siquiera el vínculo consanguíneo es suficiente para amar al otro. Y amar entendiendo que se reconoce al otro desde su lugar especial, desde el lugar especial que tiene el mundo como un interlocutor válido y con una persona con quien vamos construyendo el mundo de la vida que compartimos en común. Y yo quiero contrastar esa tesis que acabas de plantear con una tesis que hace Humberto Maturana sobre el amor, y quisiera que lo pensáramos un poquito. Y resulta que Maturana nos dice, ve, los seres humanos nos originamos en el amor y somos dependientes de él. En la vida humana, la mayor parte del sufrimiento viene de la negación del amor. Los seres humanos somos hijos del amor. Bueno. Es lo que nos plantea Maturana con eso que estamos hablando como decisión, ¿cierto? Como decisión emocional, como decisión política también, sí. Y comprendiendo ese escenario de construcción sociocultural del amor y sociohistórica, ese amor que ha variado a lo largo de la historia, que no es lo mismo desde el siglo XII, cuando también se construyó el amor romántico, ¿cierto? El amor familiar es también ahí hermanito del amor romántico, del amor cortés, que se construye en este momento de la historia. Pero a mí me llama mucho la atención esa parte de Maturana cuando dice, sufrimos por amor. La experiencia de sufrimiento humano está dada alrededor del amor y, si se quiere, del desamor, y no en vano quienes testimonian o aparecen en el mundo de la vida como un testimonio encarnado de violencia en el escenario familiar, nos pueden dar cuenta un poco de eso. Entonces sí quisiera como que contrastáramos ahí con esto que dice Maturana. Bueno, a ver, yo tengo otra postura frente al amor, y por eso me devuelvo al glosario que había enunciado ahorita. Y es que somos hijos o hijas del amor. No sé, me parece que tiene una carga muy ideologizada ese referente. Por eso yo hago la distinción entre el amor como una categoría genérica y el amar. El amar como la acción de relación, la materialización y la manera como se construye. Para mí el amor no es una emoción. El amar es un sentimiento que permanece, que tiene un contenido en términos de la reciprocidad, que tiene un contenido en términos de la solidaridad. Hay una figura de Grecia que es Epicuro, que tiene la ley de oro y la ley de plata de Epicuro, que es la responsabilidad y la reciprocidad. Entonces, cuando amamos, es el reconocimiento de una otredad, y ese reconocimiento de una otredad yo la acompaño por el respeto a la otredad, la protección de la otredad, la seguridad de la otredad, o sea, un poco en la línea de la interacción. Lo hablo desde mi formación de leer las relaciones y las interacciones sociales. Yo puedo amar a alguien, pero no ser retribuido. ¿Qué pasa con los procesos de separación de pareja o cuando se dan esos quiebres en la relación? A mí me parece que hay que distinguir el amor conyugal del amor progénito filial o familiar,
porque también hay que ponerle esa distinción. Y voy a ampliar un poquito esto. Primero que todo, tú decías ahora el amor romántico. Claro, el amor romántico es el que aparece primero, incluso también como producto moderno, y el referente literario es precisamente Romeo y Julieta. Es decir, que rompe con esa visión del amor romántico, pero ojo, el amor romántico como elección individual, que eso es un elemento fundamental de la sociedad moderna, los procesos de individualización. O sea, ya aquí no es que a mí me impongan con quién me tengo que casar, sino que yo elijo. Una característica del mundo moderno y del mundo contemporáneo es esa, es todos los procesos de individualización. Entonces, para acercarme al planteamiento que tú haces recordando a Maturana, yo digo, traduzcamos eso en términos, vuelvo, insisto, el amor se ideologiza, el amor se romantiza. Es que muchas veces cuando decimos, es que yo me siento como en familia, entonces es que yo la quiero como si fuera mi hermana, y yo insisto en eso, ese cómo es una transposición precisamente de ese lugar de la otredad. ¿Cómo? Porque como se ha instalado y se ha naturalizado el amor familiar, y entonces el amor familiar tiene una traducción de acogimiento, de proximidad, de seguridad, de confianza, lo que Anthony Giddens, un sociólogo inglés, dice la confianza básica, la garantía. Entonces ahí es donde está esa ideologización e idealización del mundo familiar, desde la sacramentalización. Entonces, no, es que hablar de familia es hablar de protección, hablar de seguridad, pero venga, entonces, ¿qué pasa cuando se presentan esas situaciones de violencia, cuando hay abandono? ¿Qué pasa ahí? Eso es una contradicción profunda. Entonces, desde ahí, es que el amor familiar no viene en los genes. El amor, es el planteamiento que hace Maturana de que somos hijos o hijas del amor. Yo tengo cierta resistencia, particularmente tengo resistencia, y yo sospecho de eso, porque es una instalación ideologizada de esa pertenencia. Y a eso le agrego ese juego digamos, como de cierto romanticismo que se le pone a la familia y detrás de eso a la familia nuclear. Es que tú eres psicóloga y me van a disculpar, ojalá que esto genere, quiero que me lo cojan con buen término más para la reflexión, pero muchas veces en los procesos terapéuticos, cuando vamos a hablar de una familia nuclear o vamos a hablar de una familia monoparental, entonces hay situaciones conflictivas, y entonces o porque se separa la pareja o porque no tuvieron la referencia de padre. Y aquí voy a contar algo, una referencia histórica. Cuando John Byron Velázquez asesinó al ministro Lara Bonilla, que eso es un punto de referencia y de inflexión muy interesante, yo recuerdo que salieron una cantidad de análisis psicológicos, de perfiles psicológicos de John Byron Velázquez. ¿Y qué decían? Claro, es que viene de una familia disfuncional, viene de una familia donde no hay padre, viene de una familia donde la madre fue la única que crió a John Byron Velázquez. Entonces se estructura precisamente ese relato de la disfuncionalidad familiar, pero detrás de la disfuncionalidad familiar está el modelo hegemónico de familia. Entonces, porque solamente la garantía del amor, de la seguridad, lo da la familia nuclear, por favor. Es decir, ahí hay una trampa ideológica, por eso hay que sospechar de eso. Entonces, y eso es parte de ese proceso de politización. Entonces, cuando hablamos de que somos hijos del amor, y si le ponemos a la familia, independientemente de la forma de organización que tenga, el tema del amor, entonces, ¿qué hacemos con la diversidad familiar? ¿Qué hacemos con la diversidad familiar? ¿Qué hacemos con esa forma de construcción vinculante? Es que el que vivan, y lo voy a poner así, cuando, al menos desde mi postura, desde mi argumento, para mí hablar de familia es una forma de organización de unas dimensiones humanas, independientemente
de la cultura, del tiempo histórico y mucho más en este momento. ¿Cuáles son las dimensiones que atraviesan la configuración de ese espacio social, llámese familia, independientemente de cómo se configura? La sexualidad, lo que tiene que ver con la conyugalidad, en el caso que haya conyugalidad, lo que tiene que ver con la reproducción. Y cuando estoy hablando de la reproducción, es la reproducción biológica y la reproducción social, lo que tiene que ver con la convivencia, lo que tiene que ver con la sobrevivencia, lo que tiene que ver, y es muy interesante ver cómo el mundo familiar está constituido, está configurado desde esas complejas dimensiones humanas. Es decir, ¿y cómo se traduce eso? Sí, la conyugalidad. ¿Cómo ha cambiado la conyugalidad? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la reproducción? Por favor, es que eso no está instalado desde la naturaleza. Tenemos una reproducción asistida ahora. Tenemos unos ejes que se han movido en el tiempo y por eso, entonces la familia está desapareciendo. Hay un proceso de reconfiguración de la organización familiar. Yo sigo insistiendo, por eso cuando a mí me ponen esos catálogos así definidos sobre el amor familiar, me cuesta mucha dificultad, porque yo digo, sospechemos que hay detrás de eso. Es decir, hay múltiples maneras de organizar familia, no tiene que ser que haya papá y mamá. ¿Qué pasa ahora? Y la misma jurisprudencia nos lo está mostrando. Es decir, con el reconocimiento de la diversidad, es decir, cuando la Iglesia, y me voy a devolver a un hecho histórico, porque la Iglesia en el siglo XVI, en el siglo XII, pone la norma sobre los delitos religiosos, y los delitos religiosos tienen que ver con la homosexualidad, con la sodomía. Entonces, instala desde su poder, y eso es la lectura de la politización que hay que hacer del mundo familiar, del amor familiar. O sea, el amor es solamente heterosexual, entre la pareja heterosexual. Entonces, ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es el delito moral? ¿Y desde dónde están construyendo esa referencia del delito moral? Entonces, yo sigo insistiendo en que abordar el amor familiar es una provocación, pero leámosla críticamente, leamos críticamente el amor familiar, leámosla como construcción social, leámosla como construcción cultural, no como algo que está inherente a los genes. Y por eso, Lorena, yo digo, este asunto de Maturana de que somos hijos o hijas del amor, me parece que queda, pues al menos desde mi visión, queda en un lenguaje muy como evaporado, como ideologizado. Entonces, tal vez por mi formación, yo busco precisión metodológica, distinción entre lo que tiene que ver con esas experiencias interaccionales, y a la hora de la verdad también el amor no se instala, el amor transita, el amor se mueve, porque es parte constitutiva de la interacción que tenemos entre los seres humanos. No sé. Muchas gracias, profe. No, la invitación es a seguir sospechando. Bienvenida a las provocaciones, sobre todo para quienes trabajamos con familia. Cuando ese acompañamiento que hacemos a la familia no lo hacemos solo desde el repertorio académico, la experiencia subjetiva, sino también desde la ideología hegemónica, ¿cierto? Desde esos imaginarios que se siguen transmitiendo y que muchas veces, y ciertos imaginarios a los cuales nos ha costado renunciar, de ahí esas constantes referencias al pasado, pero a un pasado que en esencia desconocemos, porque no nos hemos dado la tarea de hacer la reflexión en perspectiva histórica. Yo creería, profe, que con el develamiento de esos lugares de enunciación, con el desarrollo de esa tesis como amor familiar sin posibilidad de ser decretado, ni siquiera por el vínculo biológico, podremos abrir el espacio para quienes nos están acompañando, interactúen un poco con nosotras dos y no acaparármela yo sola a usted, sino que interactuemos con quienes están allí. Yo quiero terminar, Lore, yo termino con algo que a mí me parece que lo recuerdo en este momento.
Cuando salió la Constitución del 91, y la Constitución del 91 trajo la figura de la tutela, muy interesante porque abrió precisamente la posibilidad de la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado. Entonces resulta, a mí no me olvida nunca una tutela, eso fue tipo 93, 94, bueno, de pronto me falló un poco la precisión histórica, pero fue una tutela que pusieron en Leticia, y la puso un chico entutelando al papá porque no le daba amor. Entonces puso la tutela reclamando el amor del padre, y el juez en ese momento pues no le aceptó la tutela. Es decir, ni en ese momento ni ahora. Yo no sé por qué ahora me llama mucho la atención también todo ese movimiento de judicialización, que es parte de la politización, donde se exige el amor, porque el amor no se puede exigir por decreto ni se puede sancionar. O sea, si yo no tengo amor, si yo no le doy amor, recuerden lo que pasó el año pasado en un proceso de separación conyugal que fue en Bello, creo, en Antioquia, precisamente porque el argumento del Señor es que yo ya no la amo. Entonces esto fue todo un proceso de judicialización que hubo. Es que no se puede obligar a amar a nadie. No se puede obligar a amar a nadie, porque eso es parte de la experiencia interaccional. Y así como el amor puede empezar, se puede acabar también. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado en esto, y también dejo digamos, esa sospecha para atravesar esta reflexión del amor sobre las mascotas, que es lo que está configurando ahora esa lógica del capitalismo emocional, de hablar de familia multiespecie, pues que particularmente la he rechazado muy críticamente. Pero hablemos, me gustaría también así, acompaño la invitación que haces a las personas que nos están escuchando para abrir un debate mucho más amplio. Claro que sí, profe. Entonces, de esta Muchas manera, gracias. con María Cristina y Lorena, les agradecemos por este espacio de interacción. Vamos a empezar compartiendo lo que nos han dejado en el chat y posteriormente, pues les invitamos a quienes no quieran activar su micrófono, lo pueden seguir poniendo por ese medio, por el chat, o quienes deseen nos piden la palabra y les daremos el espacio para hacerlo. Alejandra Arroyave nos dice: maravilloso escuchar a la profe María Cristina Palacio, un referente en mi ejercicio de docencia, pregrado y posgrado. Interesante reflexionar sobre familia, migración legal e ilegal, la idea de una vida mejor, lo económico, las acciones de los estados cerrando fronteras y la crisis generada en la familia quedando lejos de su lugar de origen y sin sus redes. Okay. La primera apreciación. Jonathan, ¿hago un comentario o esperamos a que tú hagas? Vamos comentando sobre la inquietud y yo persigo ahorita las siguientes. Ok, Alina, muchas gracias. Eso me reta indiscutiblemente a seguir cualificando y escuchando y aprendiendo también de ustedes. Ella toca un tema muy significativo que es el de familia e inmigración. Yo quiero hacer una referencia de una profesora que es de aquí del Departamento de Estudios de la Familia de la Universidad de Caldas, donde su tesis doctoral fue sobre familia e inmigración. Y ella desarrolla un planteamiento que me parece que es muy interesante, porque cuando se ha hablado de la migración y cuando se ha hablado incluso del desplazamiento, ya el desplazamiento como un fenómeno interno, y migración, hay un argumento que dice que la migración lo que hace es acabar con la familia, desbaratar la familia, anular la familia. Y Adriana lo que muestra en su investigación doctoral es precisamente que la migración es como todo, es que no se puede generalizar ni se puede naturalizar. La migración en algunas experiencias familiares ha fortalecido la vinculación. Y eso depende de la forma como construyen el vínculo y como construye. Hay algo que hablábamos ahorita al comienzo, antes de empezar la apertura con el auditorio. Hay un fenómeno social que es muy contemporáneo, que lo trabaja Eva Ayús, y es la descorporización y la desterritorialización. O sea, más allá
de las fronteras físicas. Entonces, cómo la descorporización, el que yo esté aquí en Manizales y ustedes estén en Medellín, eso no nos impide hacer una conversación. En familia, particularmente yo hice algunas investigaciones sobre familia y migración internacional y encontramos de todo, encontramos grupos familiares donde su experiencia vinculante se fortaleció, como también grupos familiares donde se desintegró, se desvaneció, se reconfiguró, mejor dicho, se desprendió la vinculación. Y aquí yo quiero mirar algo, una cuestión, hay que hacer una distinción entre la separación conyugal a la vinculación progénito-filial. Y lo voy a poner así, apoyándome en Joan Bestard, porque tengo que incluir el parentesco. Mientras que el parentesco por alianza, o el parentesco, digamos, por afinidad, que es el que se construye desde la pareja, es un parentesco que se puede sustituir. Es decir, uno habla de mi expareja, es mujer, es marido o es pareja. Yo no puedo hablar de mi exhijo, ni de mi expapá, ni de mi exmamá. Entonces, ahí también hay que leer un poco en esa distinción de relación y vínculo. El hecho de que yo tenga una relación con mi padre no quiere decir que haya una vinculación amorosa. No, todo lo contrario, también se puede presentar una situación violenta, un vínculo violento. Entonces, desde ahí, en la migración, volviendo a la migración, no podemos culpar a la migración, sino que además de la migración, detrás de la migración está la historia familiar, está la manera como se construye el vínculo en esta lógica de la descorporización y la desterritorialización, porque lo que estamos viendo es, cuando se mira, no es que la migración acabó con la familia, no, no es la migración, es la historia, es la trayectoria relacional y vinculante de la familia, diría eso. De alguna manera, María Cristina, okay, no, Jonathan, sino que con esto me quedo justo pensando en que un asunto para pensar finalmente o en esencia es si el vínculo es esa ligazón, la pregunta para la vida cotidiana de las personas y las familias es cómo estamos construyendo esos vínculos. Así, sí. ¿Cierto? ¿Qué los está caracterizando? ¿Qué los está definiendo? Y con eso me va a permitir hacer una pregunta a Jonathan, que nos ponía aquí Julián Salas, que es un gran amigo de todos quienes trabajamos este tema de familia, porque habla sobre las relaciones y los vínculos. Hace una referencia explícita para preguntarle a María Cristina qué opina del sentimiento del amor y su expresión en las parejas poliamorosas. ¿Qué tipo de relaciones, vínculos y arreglos se están estableciendo en esta clase de parejas? Es como la pregunta que nos hace Julián, justo para seguir pensando esa diversidad en los vínculos. Bueno, primero que todo, Julián, un abrazote y muchas gracias, no solamente por escuchar, sino también por aportar con esta pregunta. A ver, Julián pone con la pregunta también un debate muy interesante, y muy interesante porque tiene que ver con esa herencia griega del eros. Cuando hablaba del amor erótico, es decir, ya en este caso el poliamor tiene que ver precisamente con un amor erótico, pero también con un ágape, con un storge, es decir, todas estas referencias de figuras que heredamos o que traemos desde Grecia. Y me voy a detener en esto, que también puede abrir un debate muy interesante, y es que cuando se habla del amor de pareja, el amor de pareja también es una construcción social. Particularmente he dicho que la individualización que caracteriza la sociedad moderna se traduce también en la familia nuclear. La familia nuclear es una forma de individualización de las grandes familias extensas o de las grandes formas de organización comunitaria, parental, que han existido históricamente.
¿Cuál es la resistencia o la interrogación que se hace de ese sentimiento del amor? Como el amor es una construcción cultural, el amor se construye con relación a la pareja. Vamos a quedarnos en la pareja. En la pareja. El poliamor es una manera alternativa de romper con esa visión de la pareja y hablar precisamente de una forma distinta de amar. Yo diría, como alternativa, me parece complejo porque tenemos una estructura cultural pensada en el amor de pareja. Entonces, tanto es así que cuando aparece la infidelidad, lo pongo entre comillas, porque particularmente yo digo que más que la infidelidad es una cuestión de cómo se asume el compromiso, cómo se asume la responsabilidad y que se converse. Es decir, el deseo erótico aparece en todas las personas, es decir, es que eso es parte del mundo cultural humano. Entonces, el poliamor es una opción que se está configurando. Yo no sé hasta qué punto uno podría decir, yo no lo califico moralmente, yo no digo, ay, no, esta es la perversión, no, me parece terrible esos calificativos morales, porque detrás de eso están planteando solamente de pareja, no, es decir, se puede construir, yo no niego en la diversidad que hayan otras maneras de construir el sentimiento del amar, no del amor, sino del amar, porque el amar es una interacción, que en este caso se está poniendo una interacción múltiple, es una estructura cultural y mental diferente a la que hegemónicamente está establecida y que está ordenada jurídicamente. Yo me acuerdo de un dato que pasó en Antioquia, no recuerdo si fue antes de la pandemia, de una trilogía de 3 hombres que estaban buscando un reconocimiento. Y esto levantó toda la ampolla, digamos, en esas visiones neoconservadoras, tradicionales, moralistas, de que ¿cómo? No solamente 3 hombres, sino 3, porque detrás de eso es la figura de que tienen que ser 2. Tienen que ser 2, o sea, el dualismo. Seguimos jugando con el peso significativo en la cultura judeocristiana del dualismo. Dualismo. Entonces, desde ahí también me parece que es una opción que hay que sospechar también porque la resistencia. Muchas gracias, María Cristina. Yo me permito ahí agregar algo y es volviendo justo a la desnaturalización de una cantidad de asuntos. En esencia, el amor en exclusividad, hablando del amor romántico, es una invención cultural, es una invención humana, que se ve materializada en asuntos como el matrimonio. Y si volvemos a los registros de la historia, una de las razones por las cuales se crea el matrimonio es para garantizar y asegurar el patrimonio, ¿cierto? Perfecto. Para Sí. que ese patrimonio no se difunda y vengan un montón aquí a reclamarme, solo heredan los que están registrados bajo la ley. Entonces, pensarnos desde ahí, identificar cómo nos hemos venido construyendo, y construyendo subjetivamente formas de ser y actuar en el mundo, que es justo lo que hoy está en cuestión. Yo creo que ahí, María Cristina, y agradezco mucho esa palabra que pusiste desde el inicio, que es sospecha. Empezar a sospechar de todas aquellas cosas que hemos dado por sentadas y que nos cuesta develar, creo que es un ejercicio muy interesante para seguir apareciendo en el mundo de la vida y en el mundo de la reflexión y el compartir la experiencia con otros. Muy bien. Qué bueno. Gracias, qué bueno mantener esa línea de invitación a la sospecha en estos temas como la familia. Tenemos un saludito de Lina María Valencia, quien fue profesora María Cristina de ella, que muy grato seguir encontrándose en estos espacios. Por medio de la inscripción nos dejan esta pregunta: ¿cómo conciliar el amor de padre o de madre frente al manejo de la autoridad, teniendo en cuenta que cuando como padres queremos poner normas o límites, en muchas ocasiones se ve afectada la relación? Ok, esta pregunta, muchísimas gracias, también nos lleva a abrir
digamos, otro campo en términos de lo que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, no del poder, de la autoridad, pero también nos invita a meternos en los procesos de crianza y de cuidado, de crianza y de cuidado. Lo voy a poner así. Cuando estamos hablando la familia, y vuelvo, insisto, yo no hablo de las familias como categoría conceptual, también lo preciso, porque como categoría conceptual es la familia, la familia. El ponerle la S no está garantizando la inclusión de la diversidad. Eso es un planteamiento que yo tengo también hace rato. Pero me voy a devolver a algo. La familia, independientemente de la forma de organización que tenga, independientemente, no estoy amarrada a la familia nuclear, sino la familia como en la multiplicidad de formas de organización familiar. Yo lo decía ahora, tiene unas dimensiones, da cuenta de la estructuración de unas dimensiones humanas que se traducen en figuras simbólicas, reales, interaccionales, en lugares parentales dentro del mundo familiar que tienen que ver, perdón, con la paternidad, con la maternidad, con la filiación, con la crianza y con el cuidado. Entonces, ¿qué tenemos acá? La crianza y el cuidado. En otra investigación que hice con otra profesora de la Universidad de Caldas, con Alba Lucía Marín, hicimos 2 investigaciones sobre crianza y cuidado. Hicimos una distinción entre crianza y cuidado también, porque tiene que ver con la trayectoria de vida del mundo familiar. Entonces, la figura de padre o la figura de madre, la figura de padre o la figura de madre, no es solamente una figura, es un lugar interaccional. Yo soy madre porque tengo un hijo o una hija. Es decir, y aquí voy a meter otro enredo, me encanta enredar la cabeza, porque yo no vengo a resolver problemas, sino a generar problemas conceptuales, y es que yo también me distancio del uso de la categoría de rol, porque rol es una categoría funcionalista, viene de la sociología funcionalista y de la visión funcionalista, y el rol lo que hace es permitir validar y evaluar el cumplimiento de unas funciones, mientras que el lugar es una construcción interaccional que marca posiciones, experiencias interaccionales y construcciones simbólicas. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, como padre o madre, yo considero que hay que hacer una distinción entre ser proveedor genético, aportar los genes, ser padre o madre, construir paternidad y maternidad. Es que la paternidad y la maternidad se construye también en la experiencia interaccional, y paternar y maternar. El paternar y el maternar no necesariamente lo da el padre o la madre social o biológica o legalmente establecido. Eso lo vemos a propósito de la familia y la migración. ¿Cuántas veces no, yo tengo 2 mamás, mi mamá que está en España y mi abuela que está acá, que fue la que me crió? Entonces, desde ahí hay un movimiento en esos lugares de enunciación, en esos lugares de reconocimiento. ¿Qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa con la crianza? La crianza es una experiencia interaccional. Esa visión de que el padre o la madre es la que cría, no, es que en la medida en que yo estoy manejando esa dinámica de crianza, también eso es parte de mi proceso de formación como cuidadora, como mamá, como que estoy o maternando, o de mi construcción de maternidad. Entonces, porque no son hechos biológicos dados, ni establecimiento de definiciones legales, son experiencias interaccionales. Entonces, el amar, sigo insistiendo, la crianza es una experiencia de cuidado, es una experiencia de cuidado, es toda una trayectoria de cuidar, que la miramos también desde donde poner normas. Claro, es que estamos formando, y a la vez que estamos formando, yo también estoy formándome como sea. Es que la formación, al menos en mi visión, no termina.
es decir, se cualifica en la trayectoria de vida. Por eso, mientras que la crianza está muy marcada a determinado periodo, el cuidado es inherente. El cuidado es inherente a toda la trayectoria de vida. Y tiene que ver con esta resonancia de las vinculaciones emocionales. Voy a poner un ejemplo traído de una investigación, de otras investigaciones que hice sobre vejez, y me llamó muchísimo la atención encontrar cómo cuando estamos hablando de crianza y metemos a los niños y a las niñas en este proceso de cuidado y de crianza, estamos hablando del cuidado como una especie de interacción progénito-filial. Pero cuando nos metemos en la trayectoria de vida y yo encontré en ese trabajo de campo una mamá de 95 años que era cuidada por su hija de 70. Ahí el cuidado no es progénito filial, sino filioparental. O sea, es que es la hija de 70 años la que está cuidando a la madre de 95. La dinámica de las relaciones cambia completamente y se expresa distinto. A mí no me gusta naturalizar ni establecer, digamos, patrones de referencia, ¿no? Yo me voy más por la investigación cualitativa, veo las experiencias subjetivas particulares y su conexión con los contextos sociales. Entonces, mientras la crianza con niños, niñas y adolescentes es una crianza que tiene una dinámica progénito-filial, el cuidado que se da a lo largo y especialmente en el periodo, digamos, de vejez, como el que resultó en esta investigación, cambia la característica y ahí se expresan muchas formas. También hay que leer que en esas dinámicas de cuidado, en esas dinámicas de crianza, cómo se da la crianza, cómo se da, digamos, el cuidado. Y yo voy a atravesar algo que lo tengo aquí en la cabeza de esta mañana. Yo oigo la W y esta mañana la noticia era de que las hijas de Daniel Quintero estaban recibiendo bullying en el colegio alemán en Medellín y entrevistaron a la rectora. Y yo decía, ¿qué pasó ahí? Una hija tiene 2 años, la otra hija tiene 4, creo que es. Entonces, pero fue la carta de otros progenitores, de otras niñas y niños del colegio. Entonces yo digo, pensaba en la crianza, pensaba en esa experiencia de cómo a una niña de 4 años le hacen bullying, pero sus compañeritas o compañeritos le hacen bullying. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí con el mundo familiar? ¿Qué pasa ahí precisamente con esa experiencia de vida relacional que se proyecta desde la familia, que se construye desde la familia? Y cuando yo estoy hablando de familia, estoy hablando en coquito, como digo en mis experiencias docentes, de los cuidadores, llámese padre, madre, en fin, los que estén ahí o quienes estén maternando o paternando. Es decir, la crianza es una experiencia profundamente significativa y ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se construye la concepción de la otredad, porque eso es otro asunto. Si yo veo al otro de rechazo, o si para mí la crianza tiene que ser fundamentada en la construcción de humanidad, de reconocimiento de la diversidad, de la inclusión en la diversidad. No reconocer la diversidad para distanciarme, porque yo estoy en un lugar superior, sino la diversidad desde el reconocimiento de la diferencia que tenemos. Y para cerrar esto, y que tiene que ver con la politización, yo sigo insistiendo en mi proyecto y en mi propuesta de politizar el amor y de politizar la familia y de politizar el tema de familia, y es que es tan profundo esa politización que en la dinámica de las relaciones familiares, padres, madres, parientes, es decir, tengamos la capacidad de construir y de transitar por tres momentos que están articulados,
que es el de la concertación, la negociación y el acuerdo. Esto puede sonar, no, María Cristina, usted está sonando muy retórica. No, venga, es decir, desde la vida cotidiana familiar, ¿cómo llegamos a acuerdos? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. El 2020, con la pandemia encima, ¿qué pasó con el mundo familiar? Y yo hago esa interrogación. ¿Qué pasó con el mundo familiar? ¿Qué pasó? Particularmente yo digo que la pandemia hizo visible otros mundos familiares, hizo visible otras relaciones y otras dinámicas vinculantes en el mundo familiar, porque hubo, como dice Eva Ayuso, un vaciamiento de la familiaridad, el confinamiento en el mismo territorio. No obstante, las propagandas de hacer galletas, de cocinar juntos 24/7, recuperar el mundo familiar, lo que detonó fue ese vaciamiento, donde yo estaba viviendo, mis parientes, hijo, hija, papá, mamá, suegra, cuñado, lo que sea, eran los extraños más próximos, viviendo en el mismo territorio, confinados. Entonces, desde ahí también, ¿dónde queda el amor familiar? ¿Dónde queda la línea de conocimiento-desconocimiento? Porque es que el amor no es un bloque de hielo que está ahí, no, sí, es un bloque de hielo que se derrite. Bueno, lo dejaré ahí porque para otras preguntas. Ok. Jonathan, ¿había más preguntas en el chat? Sí, hay una nueva. Dice María Cristina y Lorena, gracias por sus reflexiones. ¿Qué opinan de las tendencias familiares de amar a los perritos y gatitos, como a sus propios gatijos, como a sus propios hijos? Bueno, le doy la palabra a María Cristina. Yo realmente me declaro sin capacidad de poder responder esto. Es decir, me tocan un punto muy vulnerable. Julián me está oyendo y con Julián hemos compartido todo este tema. Vea, yo recuerdo precisamente en uno de los congresos de Medellín que salió una ponencia, estábamos Julián, Ligia Galvis y yo, y salió una ponencia de familia multiespecie. Entonces, y nos fuimos a oírla. Vea, particularmente, y es una postura muy personal, soportada en esos, Lorena, como dices tú, en los lugares de enunciación de la sociología, de las ciencias sociales, y yo sigo insistiendo en que es tan poroso la denominación de familia que, mejor dicho, se traspasa su denominación, es usada y abusada la denominación de familia para querer connotar algo emocional. Cuando a mí, y se lo he oído a Julián y hemos hablado con Julián en algunas oportunidades, y eso ha salido también en prensa con muchos documentos ya públicos, hablar de perrijos y gatijos. Es decir, cómo hay un abuso en las denominaciones del mundo familiar. No, es que yo le voy a presentar al nuevo integrante de la familia y me sacan el peludo, me sacan el gato. Entonces, como yo soy sospechosita, ¿qué hay detrás de eso? Hay toda la estructura del mercado y del capitalismo emocional. Es decir, cómo se ha ampliado el mercado desde el punto de vista de eso. Julián lo dice clarito, las mascotas como hijos y los hijos como mascotas. Eso es contundente para plantear qué está pasando, es decir, y que tiene que ver con una forma de concebir la responsabilidad del cuidado a las mascotas, pero desconocer la responsabilidad del cuidado con el mundo familiar. Es decir, es una especie como de compensación, como en la investigación del abuelazgo de crianza y cuidado que les mencionaba ahorita. Alba Lucía y yo sacamos una categoría de compensación emocional. Y yo la quiero traer acá, a esa pregunta de la familia multiespecie. Es una especie de compensación emocional, como el hijo o la hija, que es una responsabilidad profunda. Criar, es que es formar, aportar a la formación de un ser humano. La mascota no. Carlos Gaviria lo decía con toda la falta que nos hace Carlos Gaviria en ese momento en el país,
Y Carlos Gaviria decía, mientras a los hijos y a las hijas se forman, a las mascotas se domestican. Se domestican. Entonces, ahí también hay que saber leer eso. ¿Qué hay detrás de esa humanización? Hay una humanización. Y siguiendo con Carlos Gaviria, hay una violación a la bioética con la humanización. La mascota es la mascota. Cuidado, sí, como dice Ligia Galvis también muy bien. O sea, las mascotas son sujetos de protección. Hay que protegerlos, pero no son sujetos de derechos. No son sujetos de derechos, son sujetos de protección. Entonces, desde ahí, si se tiene una mascota, cuídela responsablemente porque es una mascota. Pero es que al hijo o a la hija hay que darles el reconocimiento como sujetos de protección y de derechos. Y de derechos. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? A mí me sorprende mucho. Yo soy caminadora y yo salgo y me encuentro personas que van con su mascota y son hablando con la mascota. Lulú, por favor, ya me tienes muy cansada. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas esto? A la mascota. Pero la mascota no le contesta. La mascota no le contesta. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo se juega el capitalismo emocional con eso? ¿Cómo se juega el mercado? Piensen ustedes lo que mueve el mercado de las mascotas. El mercado de las mascotas, tengo una anécdota. Mientras en un informe que salió una vez en los Estados Unidos de un estado donde el mercado de las mascotas estaba moviendo más de 15 millones de dólares en un mes para atender a un centro de protección de niños y niñas, se necesitaban 10 millones de dólares. O sea, mueve más las mascotas que la protección de los niños y las niñas. Y es lo que vuelvo y valido lo que dice Julián, es decir, las mascotas como hijos y los hijos como mascotas. Soy muy resistente y tengo mucha, vuelvo y repito, mucha resistencia, precisamente porque hay un abuso de la denominación de familia, pero que también tiene todas las implicaciones de compensación emocional. Muchas gracias, profe. Con esto último que usted dice, yo cierro con algo. O sea, de esas invitaciones que quedan abiertas, entonces es pensar la familia como una construcción sociohistórica, pensar el amor familiar como una construcción cultural y pensar todo esto junto, atravesado por factores culturales, económicos y políticos, ¿cierto? Que ya son asuntos que nos amplían ese horizonte de reflexión, pero que también nos van planteando posibilidades de ser y estar en el mundo de la vida familiar, que tienen que seguir poniéndose en la discusión y en el debate público, para que esas formas de aparecer y de vivir en sociedad potencialicen esa convivencia en común que tanto añoramos en este momento de nuestra historia. Yo diría, y escuchando esto último que estaba hablando con la crianza, creo que la característica de educar que tiene la familia justo desde la vivencia, desde la cotidianidad de sus encuentros, es una posibilidad inmensa, porque nos dice, bueno, tenemos la posibilidad de que en la vida diaria educamos a través de la pedagogía del testimonio, ¿cierto? Y esto nos va ubicando en una lógica que no nos dice por decreto hay que hacer esto o decir esto o ser de esta manera, sino que de alguna manera es pensar en las herencias que le estamos dejando al mundo y a los seres humanos que habitamos este mundo. De ahí esas posibilidades infinitas que se abren cuando tenemos la posibilidad de cuestionar lo que se ha dado por sentado en el mundo familiar. Sí, Lorena, yo pienso que ya para cerrar esto, yo también estoy en la línea de invitar a esa reflexión de mirar, por un lado, el lugar que el tema de familia tiene en el mundo, no solamente subjetivo, que él siempre lo ha tenido, sino en el mundo público y en el mundo político. A mí me llama mucho la atención, voy a hacer
para el cierre, no sé si sea adecuado, pero lo voy a hacer. A mí me llama mucho la atención en el momento en que estamos hoy, a 2 días, 3 días de la primera vuelta, que ha habido una ausencia en los planes de desarrollo de los candidatos frente al tema de familia. Mencionan la familia como una estrategia de cooptación electoral, no solamente desde el punto de vista que tiene que ver con la manera como transitan, cómo se mueven las diferentes posturas religiosas, las diferentes posturas políticas que acuñan la denominación y el discurso de familia como una estrategia de cooptar votantes. Pero indiscutiblemente detrás de eso está el asunto del amor, pero el amor, ¿cuál amor? No es que el amor por decreto, no es que el amor familiar no se puede poner por decreto, sino que precisamente hay que mirar esa politización de la familia en términos de garantizarle unas alternativas de vida digna. Es que de vida digna. Y cuando yo estoy hablando de vida digna, no estoy hablando de la familia nuclear. Los buenos somos más, como lo vimos en todo este proceso de primera línea, y las banderas blancas, que ponían las banderas blancas como un símbolo, es que los buenos somos más. Y se marca el que los buenos somos más y los malos son los otros. Por favor, esto es un llamado también a la responsabilidad política, no solamente de la familia, sino del lugar que tiene el tema de familia en los procesos sociales y en los procesos políticos del país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Perfecto. profe. Gracias a las dos. Les voy a compartir una última pregunta que vamos a recibir por el chat que nos habían compartido. Y dice, antes nos agradecen pues por el espacio y por la participación de María Cristina en este evento. Y dice, quisiera preguntarle por la relación que ella enuncia entre la idea del amor y familia construida a partir del siglo XII y los secretos familiares. A ver, hay una cuestión, me devuelvo a algo que ha sido recurrente en esta conversación con Lorena, y Lorena lo sintetiza muy bien, en términos de que la familia se asocia con el mundo emocional. Es decir, esto es un producto moderno, que es un producto moderno. Y es un producto moderno, como lo decía yo ahora, que se inicia en el siglo XII y termina en el siglo XIX con León XIII montando, uno, declarando el matrimonio como sacramento y la familia sagrada. Lo que pasa es que hay otros argumentos desde el punto de vista histórico de cómo se configura precisamente el amor familiar con esa visión de la familia nuclear que tiene que ver con el mito de la partenogénesis, que es el mito de Adán y Eva, que tiene que ver con el mito mariano, que es el mito de la madre, de la sacramentalización de la madre. O sea, yo lo quiero poner así, recordando a Agnes Heller, que es una socióloga húngara, que a mí me encanta esa referencia, cuando ella dice, mientras las revoluciones políticas estallan, las revoluciones culturales se producen. O sea, para hablar de la instalación hegemónica del amor familiar, eso no se instaló por decreto, sino que hay una trayectoria histórica que fue instalada, por favor, del siglo XII al siglo XIX, que todavía tenemos las huellas. Claro, ¿cuál es la tensión que encontramos cuando hablamos primero del reconocimiento de la diversidad de las formas de organización familiar? Es que no es la familia nuclear solamente. Y voy a poner un caso. En la Constitución del 91, en el artículo 42, dice, ¿qué es familia? ¿Qué es familia? Entre la voluntad libre de un hombre y una mujer de constituirla. En alguna discusión que tuve aquí en Manizales, en el Consejo de Manizales, porque con otra compañera de la universidad, con Gloria Inés Sánchez y yo, en el 2016 empezamos y definimos los lineamientos de política pública de familia para Manizales, y el concejal del Centro Democrático lanza en ristre contra las propuestas de los lineamientos, porque lo que estábamos proponiendo era validar el matrimonio homosexual, que era contra natura para él, y también validar el alquiler de úteros. Nosotros decíamos, ¿pero dónde está eso? Pues primero que todo, un consejo municipal no hace eso, eso no es del resorte de los consejos municipales. Entonces, yo le decía,
vámonos a la Constitución, vámonos al artículo 41 y 42 de la Constitución sobre familia, la voluntad libre de un hombre y de una mujer. Yo decía, ahí no dice taxativamente para muchos abogados y abogadas de un hombre con una mujer. Entonces, esto, el personaje, lo que pasa es que las personas que están en la Corte Constitucional no saben de familia. Yo dije, no, ya, tape esto y vámonos, porque esto ya es absurdo. Sí, en términos de cómo una postura está negando eso, porque el sacramento del matrimonio heterosexual con la finalidad de la reproducción biológica, eso es lo que está instalado, pero la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han abierto el panorama, no por voluntad propia, porque esos avances y esos giros desde el punto de vista jurídico, no, yo no soy abogada y no me quiero meter en un campo que no es el mío, pero indiscutiblemente son las resonancias de los movimientos sociales. Son las resonancias, precisamente esos cambios que llevan, que están demandando transformaciones. Y el tema de familia no puede escapar a eso. El tema de, porque una cuestión es hablar de la familia nuclear como una forma hegemonizada y otra cosa es desconocer que la realidad del mundo familiar es diverso. Esos son dos niveles de reflexión muy interesantes que también lo pondría. Te agradezco mucho por esa respuesta. Les recordamos que a través del chat estamos compartiendo la evaluación de esta jornada. Para nosotros es muy importante que nos puedan plasmar ahí sus opiniones frente a lo que hemos tenido. De esta manera, Lorena, cerramos este espacio de interacción y de inquietudes con el público. Te dejo aquí ya y a Luz Marina para que podamos hacer el cierre del evento. Claro que sí. Antes de darle la palabra a Luz Marina, agradecerle a la profe María Cristina por las reflexiones y las sospechas instaladas, totalmente necesarios, por pensarnos en la necesidad de esos giros epistemológicos con respecto a la familia, teniendo como base la diversidad y el reconocimiento del otro en esa magnificencia que tiene al ser un otro diverso, alterno a mí, que se posibilita y que me posibilita a mí por consiguiente. Muchas gracias al grupo de estudio de la FAON que lidera Luz Marina por abrir espacios para conversaciones tan necesarias y gracias a quienes asistieron que están siempre atentos e interesados en seguir discutiendo estos asuntos que tienen que ver indiscutiblemente con todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Cristina, por esta narrativa que has construido para transmitir, para compartir, para hacernos pensar y sentir que la palabra es el recurso más poderoso para situarnos en la realidad que vivimos, pero también para sospechar frente a todo lo que creemos y suponemos que tenemos claro. Tú has evolucionado en algo, María Cristina, y además de las sospechas, de esas intuiciones, ¿sí?, de lógica que tú nos has enseñado, has escalado un poco más y has insinuado que hay que pasar a la meditación. Hay que aprender, ¿sí?, a interrogarnos, a reflexionar. Hay que tomar conciencia, hay que avanzar, ¿sí?, en la construcción de esa conciencia examinada, como bellamente lo narra Martha Nussbaum. Y yo diría que hay que ir un poco más allá, que hay que interpelar. La familia, quien lo creyera, a pesar de su invisibilidad y de que en muchos momentos de la historia ha conservado y se ha protegido con sus secretismos,
ha sido el sistema más transgresor de lo instituido. Uno se pone a escuchar y a observar lo que pasa con las familias contemporáneas, sobre todo de las nuevas generaciones, y lo que yo escucho y me conecta a ellas, más honrar, ¿sí? Una tradición, la norma, ¿sí? Lo instituido por cultura, ¿sí? Por historia. Lo que yo escucho son sujetos con criterios y con convicciones frente a lo que desean vivir. A mí me parece que todo lo que sucede en la familia hace parte de ese vaciamiento del que tú hablas, de ese vaciamiento, ¿cierto? De la cultura, de lo establecido, de la obviedad, de lo supuesto, de lo naturalizado, que empieza a interrogarse y interrogarse con fuerza. Y yo lo escucho desde mis hijos pertenecen a otra generación y se sitúan desde el aquí y el ahora más que desde el pasado, desde la historia, ¿sí? Atendiendo lo sociocultural, sí, pero sin perder la dimensión, ¿sí? De su singularidad y de lo que ellos desean realizar, ¿sí? En el marco de sus posibilidades, de sus libertades, de su autonomía. Y esa reinvención, diríamos que no es de lo humano, sino que es la fractura, es el tomar distancia, ¿sí? A lo que tal vez hemos agenciado para ellos y que ellos no lo asumen, no lo acatan como si fuera un mandato, sino como una posibilidad más entre lo que ellos conocen, ¿sí? Y en la medida en que van intuyendo y definiendo en su subjetividad, ¿sí? Cómo desean vivir y cómo conciben, ¿sí? Ser felices en ese contexto, en esa realidad, en esa organización, ¿sí? Que es la familia y que se funda a partir de ese amor que construyen. Lo que realmente me parece interesante de esta conversación hoy es entender la complejidad de lo humano y de esa complejidad en interacción permanente con los otros, con el otro. Esa realidad tan dinámica y compleja es lo que la hace tan singular. Cada uno de nosotros da cuenta con nuestros relatos, ¿sí? De lo que somos. Y por eso es tan difícil categorizar, clasificar, tipificar a las familias, porque en su esencia, la familia es una organización situada que hoy nos ofrece, ¿sí? Una realidad, pero mañana ya es otra, ya es otra. Por eso creo que las políticas públicas que impactan orientadas a la familia en su enfoque y en su principio de acompañarlas, de transformarlas, yo me pregunto, pero si somos los llamados a cumplir ese rol, si realmente tenemos las condiciones como para poder, ¿sí?
situarnos en un sistema relacional tan complejo, ¿sí? Y atravesado por todo esto que tú has mencionado, María Cristina, ¿sí? Desde lo biológico, desde lo sociocultural, desde lo histórico, desde la moral, desde la organización que hemos adoptado como Estado y que regula nuestra convivencia y más allá de nuestra convivencia en lo social que ha tenido que regular hasta cómo se relaciona, cómo se debe relacionar una pareja, o más bien cómo se castiga a quien no se relaciona dentro de los principios éticos o morales que creemos hacen el buen vivir. ¿No será que de verdad debemos entender que lo que emerge con fuerza es lo humano? Es otra idea, es otra noción de lo humano. Es la reivindicación, ¿sí?, de una singularidad, de una subjetividad, ¿sí?, que no acepta que, que todos se lo den o que todos se lo respondan o que debe respetar y honrar lo que está instituido. Yo creo que eso que tú nos enseñas, María Cristina, es lo que de verdad nos permite avanzar, ¿sí?, en lo que Marta Nussbaum nos propone sobre el amor político. El amor como una noción del sí mismo que se construye con los otros en lo público y lo privado, ¿sí?, como el amor que nos enlaza, que nos conecta, que nos hace pertenecer, que nos permite la compasión, que nos permite el conversar, que nos permite el construir la realidad a partir de narrativas y no de decretos, de verdades o de leyes, ¿sí?, que no se cuestionan. Eso es la familia, historias, narrativas que le dan sentido a su diario vivir, pero donde cada uno reclama su autonomía, reclama su derecho a ser amado, ¿sí?, como desea ser amado, ¿sí?, por ese que tiene un lugar significativo en su vida. O sea que me parece que la conversación entre ustedes dos es una invitación a, a continuar reflexionando sobre lo que somos y lo que somos situados en familia, con las contradicciones, las paradojas, ¿sí?, que siempre están en la lógica de María Cristina Palacio, porque esa es su esencia, es la insinuación a pensarnos siempre, ¿sí?, desde un lugar y en el tiempo, para cada día descubrir lo que esa realidad y lo que somos nos permite, ¿sí?, asumir en nuestra dimensión como humanos, ¿sí?, para una vida buena, para sentirnos mejores personas, para sentirnos dadores de palabra, de vida, de comunidad, ¿sí?, de fraternidad. Muchísimas gracias, María Cristina, por este tiempo que nos has regalado y ya no por tus conocimientos, María Cristina, ya así no te siento como una mujer sabia, como una mujer que logra de verdad con un relato invitarnos a seguir pensando, pero también a seguir creyendo
que otra vida es posible desde la dimensión humana si nos proponemos a cultivar nuestra conciencia. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí en este espacio y de verdad, en nombre de la Federación y del equipo coordinador, nos vemos el próximo mes y esperamos que esta, como siempre, les sirva como documento de trabajo y de meditación, ¿sí? En el futuro.